Buenos días, compañeros y profesora. Nuestro tema es el 6, beneficios preliberacionales, y abarcaremos del subtema 6.1 al 6.3.1. Les hablaré del subtema 6.1, marco conceptual. Me abocaré a los conceptos sin señalar nada respecto a sus requisitos, ya que más adelante van a hablar de cada uno de ellos. Iniciamos con la libertad preparatoria. Esta se encuentra regulada en el capítulo 7 de la libertad preparatoria de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. En su artículo 36 nos dice: de la libertad preparatoria es el beneficio penitenciario que el juez de ejecución concederá antes de compurgar su pena privativa de libertad a los sentenciados internos que se encuentren bajo los supuestos previstos en esta ley. Este igual se encuentra regulado en el capítulo 3, libertad preparatoria y retención del Código Penal Federal. En su artículo 84 nos dice: se concederá libertad preparatoria al condenado previo el informe a que se refiere el Código de Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las 3/5 partes de su condena si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. A grosso modo, va a ser aquel beneficio que se otorga antes de que cumplan obviamente su condena y que debe cumplir con ciertos requisitos que la ley va a señalar. En su caso va a depender del delito que fuere, se le va a pedir que haya cumplido estas 3/5 partes o la mitad de la misma. Se le va a otorgar la libertad con ciertas medidas de orientación, supervisión y por supuesto a alguien que lo va a vigilar. Esa persona que va a estar obligada a vigilarla también va a tener que informar sobre su conducta y demás cuestiones que se le van a requerir. Bien, el siguiente beneficio va a ser la remisión parcial de la pena. Esta se encuentra regulada en el capítulo 8 de la remisión de la pena de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. En su artículo 39 nos dice: remisión parcial de la pena. La remisión parcial de la pena es un beneficio otorgado por el juez de ejecución y consistirá en que por cada 2 días de trabajo se hará remisión de 1 de prisión, siempre que se reúnan los siguientes requisitos. Este va a ser aquel que con trabajo dentro del centro penitenciario se le va a disminuir en su condena, y también siempre y cuando cumpla con los requisitos que la ley señale. Esta reducción cabe señalar que, por ejemplo, para que se le remita 1 año de su condena va a tener que hacer un trabajo aproximadamente de 2 años. Sustitutivos penales. Fue bajo el positivismo criminológico italiano de finales del siglo XIX cuando se utilizó por vez primera la terminología sustitutivos penales. La sugirió Enrico Ferri, uno de sus más reconocidos representantes, para designar una serie de medidas destinadas a servir de alternativa a las penas en general. Su propuesta, por tanto, era la de ofrecer alternativas a la pena de prisión. Para Ferri, la aplicación de las penas no tiene más que un poder muy limitado para combatir el delito, por lo que se requiere de aplicar otros medios. De aquí es de donde surge la vida de los que Ferri ha llamado sustitutivos penales, medios con que se sustituyen las penas de prisión. La mayoría de las legislaciones en el mundo consideran en su legislación la regulación de sustitutivos penales, o bien penas alternativas a la prisión, como algunos autores las llaman de forma genérica. Algunos antecedentes de derecho extranjero expresamente considerados en cuanto a penas alternativas a la prisión son la libertad provisional llamada probation y la libertad condicional llamada parole, sustitutivos penales que se introducen en el sistema penal y penitenciario de los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Tanto la parole como la probation son medidas que implican la liberación condicional del detenido después de cumplir parte de la pena. Es una especie de liberación condicional. Y en países de América Latina también se introducen figuras similares en su sistema penal y penitenciario que implican una liberación condicional, pero con otras denominaciones como condena de ejecución condicional en Colombia y Costa Rica, suspensión condicional de la ejecución de la pena en El Salvador y Panamá y suspensión condicional de la pena en Brasil. Solo por mencionar algunas, ya que el listado de medidas alternativas o sustitutivos penales que actualmente existen en el derecho penal comparado es muy extenso y variado en tipos y características. Para el caso de México, existe el antecedente
de que los sustitutivos provenían del derecho de ejecución de sanciones y del Código Penal para Veracruz de 1980, pero también de la precursora reforma penal del Distrito Federal de 1971, que avanzó moderadamente en esta dirección al reconocer la posibilidad de sustituir prisión por multa, concibiendo a esta como un sustitutivo. Ahora bien, en México, los sustitutivos penales son beneficios que la ley le concede a los sentenciados que reúnen ciertos requisitos para efectos de que puedan acogerse a ellos en vez de purgar la pena de prisión impuesta en sentencia. A continuación se mencionarán los sustitutivos penales que contempla tanto el Código Penal Federal como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal. El Código Penal Federal en su artículo 70 contempla los siguientes sustitutivos penales. La prisión podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad cuando la pena impuesta no exceda de 4 años. Por tratamiento en libertad si la prisión no excede de 3 años o por multa si la prisión no excede de 2 años. El artículo 27 del mismo ordenamiento legal nos dice en qué consiste cada una de estas figuras. Trabajo en favor de la comunidad. Consiste en la prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas o en instituciones de asistencia privada. Así también puede ser pena autónoma o sustitutivo de la prisión o de la multa. Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad. La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el juez tomando en cuenta las circunstancias del caso. Semilibertad consiste en alternar periodos de libertad con periodos de reclusión. Tratamiento en libertad consiste en la aplicación de medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Multa consiste en el pago de una cantidad de dinero. Cuando no se cuente con los recursos, se puede reemplazar por trabajo en favor de la comunidad. Una jornada de trabajo equivale a un día de multa. Si la multa sustituye la pena privativa de la libertad, un día de multa equivale a un día de prisión. En este caso, para poder acceder a alguno de estos sustitutivos, debe tomarse en consideración que la sanción privativa de libertad a la que se hizo acreedor el sentenciado no exceda de 4 años, que observe buena conducta durante los 3 años previos a la comisión del delito que le es imputado y durante la tramitación del proceso, y en su caso, pagar lo correspondiente a la reparación del daño y la multa. El juzgador valorará en forma pormenorizada las particularidades del hecho delictivo y su conducta con el objeto de determinar cuál de las sanciones alternativas debe otorgarse, puesto que, aun cuando se consideren satisfechas formalmente, la sustitución puede negarse con base, por ejemplo, en la peligrosidad o mala conducta del sentenciado. Ahora bien, adicionalmente a estos sustitutivos que nos marca el Código Penal Federal, también tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales incorpora alternativas para limitar el inicio de procesos o terminarlos anticipadamente. Son las llamadas salidas alternas y formas de terminación anticipada, que se utilizan durante el proceso para que las partes solucionen los conflictos sin la necesidad de que se resuelvan por una sentencia de privación de la libertad. Se encuentran reguladas en los artículos 186, 191, 201 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y su finalidad es limitar la intervención del sistema penal judicial, así como la de evitar la utilización de la privación de la libertad, ya sea como medida cautelar o como sanción. A continuación se explicarán las medidas alternativas adoptadas en este código. Acuerdos reparatorios. Son acuerdos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado. Ponen fin a la controversia total o parcialmente y tienen como efecto la extinción de la acción penal. Criterios de oportunidad. Es la facultad del Ministerio Público para no ejercer o suspender la acción penal cuando considere que se han configurado delitos de menor relevancia que no ameriten poner en marcha el aparato de justicia penal. La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto a la persona autora del hecho. Suspensión condicional del proceso. Planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado
que contiene un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, puedan dar lugar a la extinción de la acción penal. Y como forma de terminación anticipada del proceso, tenemos al procedimiento abreviado, que es una facultad discrecional que tiene el Ministerio Público y puede ser solicitado a partir de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio oral, en el cual el juez verifica que el imputado conoce su derecho al juicio oral y renuncia a este, admite la responsabilidad por el delito que se le persigue y acepta ser sentenciado con base en los medios de convicción que presentó el Ministerio Público. Estas medidas alternativas procederán cuando se trate de delitos que se persiguen por querella, donde existe el perdón de la víctima u ofendido, en delitos culposos, en delitos patrimoniales sin violencia, cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia, y que por supuesto se soliciten estas medidas hasta antes de que se emite el auto de apertura a juicio oral. Y finalmente, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, solo mencionaré 2 de los sustitutivos más destacados, como son la libertad condicionada, contenida en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se trata de un beneficio por el cual la persona sentenciada recupera su libertad condicionada al cumplimiento de ciertas obligaciones. En la Ley Nacional de Ejecución Penal se contempla la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión, con o sin monitoreo electrónico, y la libertad anticipada, contenida en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Mediante este beneficio, la persona sentenciada recupera su libertad antes de que se cumpla el plazo fijado en la sentencia, extinguiéndose la pena de prisión. Solo se mantienen las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. La diferencia entre la libertad condicionada y la libertad anticipada es evidente. Las dos implican la libertad del sentenciado, pero la condicionada de inicio no extingue la pena de prisión y está sujeta al cumplimiento de las obligaciones y medidas de supervisión y vigilancia dictadas por el juez de ejecución al momento de otorgar el beneficio, en tanto que la libertad anticipada extingue el ius poniendi y por tanto la pena de prisión, sin que dicha libertad pueda ser suspendida o revocada con posterioridad a su otorgamiento. En cualquiera de estos casos, el autor afirma que el objetivo de la medida alternativa es cancelar, sustituir o reducir la prisión, sin que exista diferencia entre una medida que sustituya la pena de prisión y otra de diversa naturaleza, o una que suspenda dicha pena, pues tanto la suspensión como la sustitución de la pena privativa de libertad constituyen instituciones que la modifican en cualquier forma. No debe dejar de mencionarse que la efectiva implementación de las penas y medidas alternativas al encarcelamiento ha traído como resultado beneficios, tales como la reducción de la sobrepoblación penitenciaria, porque al optar por una medida alternativa no solo se podría evitar que más personas ingresen a la cárcel, sino también porque se podría lograr que muchas de ellas la abandonen, y la reinserción del individuo en la sociedad mediante la implementación de sanciones que lleven como premisas el trabajo, su capacitación, la educación, la salud, el deporte, etc., ya que se busca la reinserción social del individuo y también que no vuelva a delinquir. Y finalmente, a manera de conclusión, es necesario tener en cuenta que no en todos los delitos proceden los sustitutivos penales. El artículo 85 del Código Penal Federal nos establece en qué delitos no proceden los sustitutivos penales. Generalmente los sustitutivos penales se conceden en delitos que no son tan graves como aquellos que tienen una sanción de 4 años o menos y que además se deberá reunir los requisitos que establece el artículo 90 en el Código Penal Federal. Al hablar de la libertad preparatoria, es preciso señalar las implicaciones que trae consigo, es decir, sus requisitos y obligaciones. Dichas se encuentran plasmadas en nuestro Código Penal Federal en el artículo 84.
Este artículo nos dice que se concederá libertad preparatoria al condenado que cumpla las 3/5 partes de su condena si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: que haya observado una buena conducta durante la ejecución de su sentencia, que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir, y que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto. Llenados los requisitos anteriores, la autoridad competente tendrá un plazo no mayor a 30 días hábiles para conceder la libertad preparatoria, o en su caso, informar al interesado el resultado de su trámite. Dicha libertad preparatoria estará sujeta a las siguientes condiciones: inciso A, residir o, en su caso, no residir en lugar determinado, e informe a la autoridad de los cambios de su domicilio. La designación del lugar de residencia se hará conciliando la circunstancia de que el reo pueda proporcionarse trabajo en el lugar que se fije, con el hecho de que su permanencia en él no sea un obstáculo para su enmienda. Inciso B, desempeñar en el plazo que la resolución determine oficio, arte, industria o profesiones lícitos si no tuviere medios propios de subsistencia. Inciso C, abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica. Y por último, inciso D, sujetarse a las medidas de orientación, supervisión que se le dicten y a la vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo, que se obliga a informar sobre su conducta, presentándolo siempre que para ello fuere requerida. Pero esto no aplica para todos los casos. Esta no se considera a aquellos que hayan sido sentenciados por alguno de los siguientes delitos: uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, delitos contra la salud según sea el caso, corrupción de personas menores de edad, pederastia, pornografía, turismo sexual y lenocinio, violación, tráfico de menores, homicidio y feminicidio, robo, comercialización de objetos robados, operaciones con recursos de procedencia ilícita, trata de personas, secuestro, tortura, y los que incurran en reincidencia del delito doloso o sean considerados delincuentes habituales. La remisión parcial de la pena. Esta la encontramos en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, anteriormente. Esta fue publicada el 17 de septiembre de 1999 y se abrogó el 19 de junio del 2011. Lo encontrábamos en el artículo 39, el cual nos indica que es un beneficio otorgado por el juez de ejecución y consistía en que por cada 2 días de trabajo se hará remisión de 1 de prisión. Aquí mismo nos indica sobre los requisitos. El primero es que el sentenciado tenga buena conducta estando en prisión. 2, que participe regularmente en las actividades laborales, educativas, deportivas o de otra índole que organice el centro penitenciario. 3, que con base en los estudios técnicos que practique el centro penitenciario pueda determinarse la viabilidad de su reinserción social. Después de eso tenemos los lineamientos generales aplicables a los beneficios penitenciarios. En el artículo 40 nos indica acerca de la improcedencia, y esto nos dice que si no está conforme a la ley, esto se desechará de plano por el juez de ejecución. En el artículo 41 nos habla acerca de la solicitud. Aquí nos indica que cualquier sentenciado considere que tiene algún beneficio penitenciario, debe de hacer la solicitud de procedimiento ante el juez de ejecución correspondiente. En el artículo 42 nos habla acerca de la resolución, que aquí es donde si se le concede o no al sentenciado el beneficio penitenciario. En el artículo 43 nos habla acerca de las obligaciones del beneficiario, el cual nos indica que debe de informar acerca del lugar de su residencia, el trabajo y presentarse cada 30 días ante la autoridad que determine el juez de ejecución. En el 44 tenemos la revocación de los beneficios, que esto es a petición del Ministerio Público. Y nos dan 2 supuestos: uno, cuando sea sentenciado por diverso delito doloso,
mediante sentencia ejecutoriada. Esto tratándose de delito culposo de acuerdo con la gravedad del hecho. 2. Cuando moleste a la víctima o ofendido del delito por el que se le condenó. 3. No resida o deje de residir en el lugar que se haya determinado, del cual no podrá ausentarse sin el permiso del juez. 4. Deje de presentarse injustificadamente por 3 ocasiones ante la autoridad que haya determinado el juzgador. Y el sentenciado cuyo beneficio haya sido revocado cumplirá en prisión el resto de la pena impuesta. El artículo 45 nos habla acerca de la vigilancia, la cual los sentenciados que disfruten de algún beneficio estarán sujetos a la vigilancia de la autoridad determinada por el juez de ejecución. Ahora bien, también tenemos la ley de ejecución. La Ley Nacional de Ejecución Penal es la que esta se aplica. Aquí lo encontramos como sustitución y suspensión temporal de las penas. Lo encontramos en el artículo 142 que nos dice que modificación de las penas. Las penas privativas de la libertad impuestas por las o los jueces y tribunales penales deberán ser cumplidas hasta el término de su duración, salvo su modificación judicial. En el artículo 44 nos habla acerca de la sustanciación y nos indica que la adecuación y modificación de la pena se sustanciará oficiosamente por el juez de ejecución o a petición de cualquier persona legitimada. El artículo 44 nos habla de la sustitución de la pena, la cual nos indica que el juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad. Estas previstas en la ley y que estén en los siguientes supuestos. El primero es cuando se busque la protección de las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad siempre y cuando sean menores de 12 años o que tengan una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. 2. Cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad no representa un riesgo objetivo para aquellos. 3. Cuando ésta fuera innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada o su grave estado de salud. 4. Cuando en términos de la implementación del programa de tratamiento de adicciones, reinserción social, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el juez de ejecución reciba de la autoridad penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida. Y esta solo se podrá aplicar los sustantivos descritos en las fracciones anteriores cuando se actualicen los supuestos durante la ejecución de la pena, así como a las personas que al momento de ser sentenciados se ubiquen en las hipótesis previstas en este artículo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha tenido pronunciamientos acerca de la remisión parcial de la pena. En su sentencia número 26.175, en el cual se pronuncia y dice al margen, no se concede la remisión parcial de la pena en los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, entre otros, por la gravedad de la conducta, ya que necesitan mayor tratamiento al ser tipos penales que la culpabilidad y la imputabilidad debe de estar firme. Recordando los tipos penales que nos había mencionado anteriormente mi compañera, en la cual dice acerca de las excepciones de los delitos por el cual se emite una sentencia, como ya ella lo ha aclarado, es por la peligrosidad de las conductas delictivas. Al ser tipos penales delicados, se debe de tomar mayor cauteleza para poder tener un dictamen psicológico acerca de la reinserción social del delincuente en la sociedad, puesto que también muchos de estos delitos se han llevado a cabo múltiples veces por los sujetos activos,